La verdad es que don Manuel Concha Ruiz no requiere presentación, es uno de los cardiólogos más eminentes de este país. Pero aún así he redactado unas notas que, si ustedes me permiten, se las voy a leer para introducir un poco al personaje. Ya desde mayo de 1986, año en que llevó a cabo el primer trasplante de corazón que se realizaba en Andalucía, al igual que en agosto de 1994 trasplantó por vez primera en España este órgano a un menor, la excelencia ha marcado toda su larga trayectoria médica. No solo desde la dirección del programa de trasplante cardíaco del Reina Sofía, hospital universitario que en 2019 ha venido celebrando el 40 aniversario del primer trasplante, que fue de riñón, en el que también él participó. De alguna manera, este aniversario es el que nos convoca aquí hoy, porque nos hemos querido sumar a las celebraciones de una efeméride tan importante y que tantas consecuencias buenas ha traído para la medicina cordobesa. El prestigio del catedrático de cirugía cardiovascular de la UCO y jefe de este servicio en el citado centro sanitario, ya jubilado, es reconocido en otros muchos ámbitos fuera de las fronteras locales, habiendo sido presidente nacional de cirugía cardiovascular y torácica y participado en un sinfín de foros especializados a nivel internacional. Es medalla de plata, voy a enumerar solo algunos de los reconocimientos que ha recibido, porque enumerarlos todos sería agotar la hora que tenemos para el acto. Decía que es medalla de plata de Andalucía, hijo adoptivo de las ciudades de Córdoba y de Cádiz, también es hijo predilecto de la provincia costera, Cádiz, además de miembro de varias academias, entre otras la nuestra, y Ateneo. Pero Manuel Concha es también poseedor de un espíritu humanista que despliega en múltiples facetas, añadiendo más corazón al corazón. De todo ello vamos a hablar esta tarde, contado en directo por el protagonista. Tengo una batería de preguntas, pero no quiere decir que nos tengamos que supeditar exactamente a ellas, pero sí que hago un ruego, por favor, que lo hago siempre, y es que, a ser posible, que no sean muy extensas las respuestas, porque para hacer más dinámico la cosa y que no se responda todo el mundo tenemos tendencia a responderlo todo en la primera pregunta, pero para dosificarnos un poquito. Bueno, pues decíamos antes que han transcurrido 40 años desde aquel primer trasplante, que fue, si mis fuentes no me fallan, un 6 de febrero de 1979. Miguel Berni fue el paciente, ¿no? Que realizó usted junto al urólogo ya fallecido Ricardo López Pardo. ¿Cómo recuerda aquellos comienzos en un campo tan desconocido por entonces? Bueno, realmente yo venía... ¿Se oye? No. ¿Así? ¿Así? Yo venía... Yo me había formado en Puerta de Hierro y luego estuve en Valencia y en La Paz también. Y ya en Puerta de Hierro participaba como ayudante en los trasplantes renales, ¿no? Porque allí lo hacíamos cardiovasculares y urólogos juntos, y así fue también el primero aquí. Entonces, cuando yo vine aquí, pues, con Ricardo López Pardo y esto, pues hicimos el primer trasplante a un chico de Jaén, de riñón. Bueno, dije que fueran breves, pero no tanto. Bueno, aquello realmente, fue emocionante, no demasiado emocionante, porque trasplantar un riñón entonces era una cosa bastante rutinaria. Más emocionante era cuando trasplantaba de vivos relacionados. Por ejemplo, recuerdo un caso que era el hijo de la famosa taberna que está en la calle Isabel Católica, no me acuerdo, y que su madre le dio el riñón, y claro, entonces esto era más delicado porque ya implicaba más emoción y sobre todo el riesgo de no perderlo, dado que la madre se quedaba con un solo riñón, ¿no? Yo tengo el caso, que luego a lo mejor hablamos de él si sale, de un íntimo amigo, Fernando Delgado Layemán, en Cádiz, que es un humanista, un gaditano humanista, como donde los haya, que también su mujer, que es aragonesa, le cedió un riñón. Y entonces yo creo que eso
esos trasplantes de riñón son como más emocionantes y más eso, más hay que tener más responsabilidad porque te juega primero el que vaya bien en uno y que la donante no le afecte vivir con un riñón, ¿no? Desde aquella gesta pionera de 1979 al siguiente trasplante, el ya cardíaco, transcurrieron, que fue el primero de Andalucía, transcurrieron 7 años que me imagino que fueron de enorme trabajo, porque incluso tuvieron que ir a Londres, usted y el doctor Montero. Sí. ¿Cómo fue aquellos 7 años tan intensos? Yo como vine a Córdoba con la ilusión de hacer una cirugía cardíaca integral y afrontábamos los retos, bueno, por lo menos nos poníamos a nosotros mismos las metas de cumplir con la misión de hacer un servicio muy moderno. Efectivamente, por aquella época, el trasplante de corazón, pues en España estaba empezando. Nosotros fuimos el cuarto hospital que hizo un trasplante de corazón en España. El primero fue en Barcelona, luego el otro fue en Pamplona, otro en Santander y nosotros los cuartos. Y la verdad que aquello sí era un reto importante. Entonces, en la legislación que había en esos momentos nos obligaban a tener la experiencia en un centro de trasplante previo, y por eso Montero, el doctor Montero, que después ya se ha jubilado, pero ha sido jefe de servicio del prestigioso Hospital de la Fe, y yo, él era mi discípulo porque entró conmigo de residente en Valencia y me lo traje aquí, y estuvo aquí 15 años hasta que fue después a Valencia como jefe de la Fe. Entonces, cada uno fuimos a un centro distinto. Yo fui a Hereford con el doctor Yacub, que es una eminencia importante actualmente en el mundo de la cirugía, y él fue a Cambridge con Warlock, que era un cirujano también con mucha experiencia en trasplante de corazón. Así cogíamos la experiencia de 2 centros ingleses, porque lo importante del trasplante no es hacerlo, es una técnica, y hay que hacer, como todas las técnicas, hay que hacerlas bien, claro. Sino es el manejo del tratamiento, el seguimiento, las complicaciones, y eso es lo que aprendimos allí. Allí estuvimos yo me acuerdo que me fui a Londres un mes de enero, que hacía un frío horrible, y vivía en Londres, pero el hospital estaba en Herfield, que está al sur de Londres, cerca de Heathrow. Y entonces yo recuerdo que había el conserje del hospital, era un tipo de la línea de la Concepción, y yo le tenía dicho que cuando hubiera un trasplante por la noche, porque es lógico, siempre surgen muchos trasplantes de la noche, y allí en Herfield se hicieron muchos de noche, que me avisara. Y entonces un día me avisó y yo cogí un taxi y me planté en el hospital a las 2 de la mañana o por ahí. Y fue muy emocionante porque era el primer trasplante de corazón-pulmón que yo veía. Ya había visto en imágenes y todo el trasplante de corazón, pero el trasplante de corazón-pulmón, que Magdi Yacoub, que estuvo en Córdoba, yo lo invité y vino a Córdoba, es uno de los cirujanos más importantes del mundo, pues estaba... Y recuerdo una anécdota esa noche, que es cuando yo estaba viendo, yo me pongo siempre la cabeza al lado del anestesista y ahí estaba observando. Y entonces en los pies había un fotógrafo haciendo fotos del trasplante de corazón. Y de buena primera el fotógrafo perdió el equilibrio y cayó encima del hombre con el tórax abierto. Y entonces el doctor Yacub ni se inmutó, aquello a mí me dejó planchado, ni se inmutó, ni se movió. Pidió un paño así estéril, se quedó así con las manos cruzadas y esperando a que le cambiaran todo el instrumental. Claro, al caerse encima se había contaminado, a cambiar los paños, a cambiar todo, y me sorprendió esa serenidad, porque cualquiera de nosotros los mortales hubiéramos saltado en bramido, hubiéramos dicho. Ni si dijo una palabra de más. Cuando terminó de cambiarle toda la cosa, siguió con el trasplante. Había que ver cómo quedó el fotógrafo, ¿no? Sí, el pobre. Llega usted a Córdoba, llega a Córdoba. Aquí. Es que creo que los dos no se pueden simultanear, ¿no? Porque se acoplan, ¿no? ¿Apago yo? Bueno, es que... Sí, que a veces se... Vale. No, decía que llegó usted a Córdoba en...
Todo el mundo me dice Manolo. Ya lo sé, y yo también cuando estamos fuera de la entrevista. Pero bueno, si te sientas más cómoda, que me parecía poco, yo me siento más cómodo, poco ortodoxo el tuteo, pero no. Muchas gracias. Decía que llegaste a Córdoba en 1977, justo un año después de que se inaugurara Reina Sofía, ¿no? Entiendo que todo estaría por hacer en aquel momento, ¿no? ¿Qué centro te encontraste? Sí, la verdad es que llegamos en un momento que Reina Sofía se había inaugurado un año antes, y yo lo contaba antes aquí a Manolo Casal, esto que está con nosotros, le contaba que aquella oposición no es como ahora, que hacen de jefe, no es porque los tiempos pasados fueran mejor, que yo no digo eso ni quiero decirlo, sino que entonces nos examinábamos. Yo estuve en Madrid examinándome con un tribunal durante casi 6 meses, porque en el tribunal estaban los cirujanos Diego Figuera, que había sido jefe mío, estaban Arcadio Villaverde, Hipólito Durán, eran personajes importantes. Y entonces quedamos finalistas 2, Gabriel Tellez y yo. Gabriel también se había formado en Porteguerro y éramos amigos, él era un poco mayor que yo. Y entonces recuerdo todavía cuando yo fui de Valencia a Madrid a examinarme, que mi jefe, que era Cafarena, hermano de Cafarena, que está casada con Mapelli, me decía: Manolo, que tú eres un soberbio, irás a presentarte junto con Gabriel, que es mayor que tú, que tal. Digo, mira, yo voy, yo me llevo, y de hecho me he seguido llevando muy bien luego con él, ¿no? Y como te digo, pues allí estuvimos, nos presentamos, pero nos empataron, ¿no? Eso era alrededor de enero o por ahí. Y entonces nos citaron 3 meses después, ¿no? Y a los 3 meses después, pues yo me acuerdo que hablando así jocosamente le decía: bueno, si quieres nos lo echamos a suerte. Y dije, me lo dijo él de broma. Y digo, no, a suerte no, que salga el que le corresponda, ¿no? Y yo recuerdo también una anécdota muy curiosa, porque Diego Figuera, que había sido el maestro de nosotros dos, de Tellez y mío, cuando a mí me le dieron la plaza en la última convocatoria esta que asistimos, entonces le dijo, delante mía, Tellez, no se preocupe, porque Concha en Córdoba no pasa, a mí me llamaba Concha, ¿no? Concha no pasará de hacer varices. Le dijo, y en mi cara además, no dije nada. Es una anécdota muy curiosa. El caso es que fuiste tú el que te quedaste. Luego lo invité a la inauguración de mi servicio, a Diego Figuera. Estuvo de los primeros que invité yo a que vinieran a conocer el servicio y a dar una conferencia. Bueno, pero te preguntaba qué Reina Sofía te encontraste aquel año. Estaba todo por hacer. Yo, sí. Efectivamente, yo llegué un año después de abrir el Reina Sofía, que se abrió en el 76, y asistía ante la Intercoronel Reina, bueno, que había muy buenos cirujanos generales, pero realmente no había una tradición de corazón aquí, no se había hecho ninguna cirugía, salvo una cosa de cirugía cerrada, con un cirujano que venía de Sevilla, pero aquí no existía, ¿no? Y entonces fue un reto muy importante, porque tuvimos que partir de cero. Yo tenía la ayuda inestimable de mi discípulo Montero, que él me llamaba a mí de broma maestro, y me sigue llamando maestro, porque nos seguimos viendo. Ahora recientemente hemos estado en Cuenca. Y entonces estaba muy ilusionado. Es que la ilusión es algo fundamental en la vida de cualquier persona, en cualquier cometido, en cualquier profesión. Tener ilusión es lo que mueve montañas, ¿no? Se ha dicho siempre. Y estábamos muy ilusionados. Y con la ayuda de Montero, como te digo, pues aquí estaba todo por hacer. No había nada, tuvimos que pedir todo. No había ni bomba de extracorpora, instrumental, los cuidados intensivos no estaban dotados todavía. Y recuerdo también una anécdota, porque yo creo que a la gente le gusta la anécdota, que al principio, como no había unos planes de montaje que se iban dilapidando y ahí estaba todo el instrumental de mi servicio, todo el cuidado intensivo, Carlos Peda, que también llegamos juntos, y entonces él también necesitaba todo su instrumental, y yo le dije un día: Carlos, vámonos a Madrid, que yo conozco al que estaba entonces de director general en Alcalá 56, Andrés Rato,
Y entonces él había sido el administrativo de Puerta de Hierro, yo tenía mucha amistad con él, y entonces fuimos a verlo. Y le presentamos el plan de necesidades del hospital y le dijimos, mira, que nosotros no podemos empezar, no hay más, lo intensivo no está dotado, nosotros no tenemos instrumental, no hay bomba extracorpórea. Y entonces Andrés Harto se llamaba. Y entonces nos dice, hombre, mira, yo comprendo, dice, el programa está parado, porque claro, no pensaban que en Córdoba iba a haber cirugía del corazón, y entonces todo eso estaba parado, intensivo, en los programas de Carlos Pera, y dice, pero como se trata, palabras textuales, de vosotros, iros tranquilos, que o sea, plan 16, me acuerdo todavía, plan 16 de montaje, y el plan 16 de montaje eran 1.000 millones de aquella época, ¿eh? Estoy hablando de 1.000 millones, que la gente luego se cree que las cosas han sido todas muy fáciles. Y nos vinimos a Córdoba los dos y fuimos con Mingorance, con Miguel Mingorance, que hicimos un viaje apoteósico con Miguel. Viajar con Miguel Mingorance es estar contando anécdotas de, como sabéis que es forense. Entonces nos pasamos y la verdad que fue un viaje así, ya te digo, fue recién llegado aquí y entonces nos aprobaron el plan y entonces ya respiramos, plan 16. Y bueno, y vino todo lo demás, todos los éxitos y gracias a todo aquello y sobre todo al programa de trasplantes, hoy el Reina Sofía es un hospital de referencia. Sí. Eso es un orgullo para todos los que vivimos, los que llevamos la tarea ahí. Reina Sofía, sin ninguna duda, un grupo de personas que llegamos en su momento, Gonzalo Miño, Pedro Aljama, Carlos Pera, Eugenio Arévalo, llegamos una serie de profesionales que, bueno, cada uno en su materia sabía lo que hacía y además apostamos por Córdoba, apostamos por tanto apostamos que recuerdo otra anécdota cuando hubo un incendio, que acordaréis del incendio famoso, que a mí me pilló en Gijón jugando al golf con unos amigos que nos íbamos una vez al año a un sitio por ahí fuera y me llamó Carmen y me dice, llorando, porque dice que el hospital se está quemando. Y entonces yo, ni corto ni perezoso, cogí el primer avión que pude y me vine para acá. Y a raíz de eso, claro, el hospital tenía muchas deficiencias, ¿no? De cama, había que hacer reformas en infantil. Y entonces hicimos una plataforma, los coroneles, como nos apodaron. Esa es la siguiente pregunta que te tenía, ¿no? Vale, pues ya te la contesto. La administración nos apoyó los coroneles, porque fuimos a Sevilla a ver a la consejera, que entonces estaba la consejera Montero, la que actualmente es ministra de Hacienda, y entonces íbamos allí a reivindicar cosas para Reina Sofía. Y entonces ellos interpretaron como que íbamos a dar un golpe de Estado, en el sentido que queríamos cambiar al gerente, porque entonces el gerente no nos ayudaba nada. Y no voy a decir quién es para que no haya ninguna pega, y entonces nos apodaron los coroneles, y con ese título nos quedamos mucho tiempo. ¿Y os gustaba ese sobrenombre? ¿Os hacía, digamos, sentiros con mando en plaza o no os gustaba? ¿Que sí qué? El sobrenombre, o sea, los coroneles. ¿Que si nos molestaba a nosotros? Sí, no, personalmente no, estábamos por encima de esa tontería, ¿no? O sea, lo que pasa es que era degradante que la propia administración te dijeran los coroneles, ¿no? Y todo porque nuestra intención era, incluso nos hicimos una pegatina que ponían Salvemos Reina Sofía. Y yo recuerdo que en esos días, por ahí, alrededor de esos días, me invitaron a un programa, en una entrevista en televisión en Canal Sur, y yo iba con mi pegatina aquí en la mesa y me preguntó la locutora, y no, el locutor era Petit entonces. Dice, ¿y por qué lleváis eso? Y le conté un poco la historia, ¿no? Y entonces, bueno, esa es un poco la anécdota de que evidentemente hemos luchado mucho por nuestro hospital, mucho porque lo llevábamos, era para todos nosotros, es que habíamos dedicado nuestra vida a eso, no pensábamos en otra cosa, ni irnos a ningún otro sitio, porque tú sabes que muchas veces la gente usa las cátedras, los servicios como trampolín para saltar, no, nosotros veníamos aquí. Y por aquella época vinieron otros compañeros que no eran cirujanos, como don Manuel Casal, que está aquí también delante, que vino de catedrático de microbiología, que se había formado
con el doctor Rey Calero, con el que yo había estado alumno interno en Cádiz también, y claro, teníamos eso, y Pepe Peña, que también anda por aquí con la inmunología, porque el trasplante de corazón no es solo cirugía, los cirujanos somos algo importante, pero consiste que tengamos el apoyo de hematólogos, de inmunólogos, de microbiólogos, y eso se dio en Córdoba, y como se dio en Córdoba, pues entonces salió adelante. ¿Qué opinión tienes del actual sistema sanitario andaluz? ¿De quién? El sistema sanitario andaluz. Tengo yo una editorial escrita en el anuario Yolí, que sabéis que yo soy del consejo editorial con don Manuel Clavero, que bueno, no es que yo haga mucho, pero tengo que ir todos los meses a Sevilla, y entonces hay un anuario que sale una vez al año, como su nombre indica, en donde nos piden a los consejeros una colaboración, y yo tengo ahí una colaboración, una tribuna, que se llama Medicina Pública, Medicina Privada, ¿no? Versus Medicina Privada. Y entonces en ese artículo yo comentaba lo que creo, que yo no creo en las diferencias, creo en la medicina bien hecha, y se puede hacer medicina privada y medicina pública haciéndola bien. Lo importante es hacerla bien, y por supuesto no es tan contrapuesta como pretendían hacerlo en aquel momento los políticos que nos gobernaron en aquellos momentos, que bueno, éramos anatemas casi los que operábamos privadamente, y yo operaba mucho en Córdoba, no privadamente, de compañía, pero tenía que ofrecer también a los enfermos de las compañías los servicios del corazón, y por eso tuvimos que montar en la Cruz Roja también todo, ¿no? Me vas a preguntarlo. No, que pensé que me ibas a reventar todo el resto de la entrevista. Eso es bueno, es que sintonizamos, porque yo no, me preguntaban antes, dice, ¿y sabes la pregunta? No, yo voy a campo, a pecho descubierto. A propósito de esto del sistema sanitario, te voy a hacer una pregunta que sé que te gusta mucho contestarla. Y es que da la sensación de que se ha politizado demasiado la sanidad, ¿no? Que priman a veces más los criterios técnicos que los puramente sanitarios, médicos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que el gran drama de Andalucía y de otros sitios, ¿no? Que Andalucía, pero de Andalucía sobre todo, es que la sanidad está muy politizada. O sea, los gerentes, los jefes, todos los nombraba el partido en el momento, ¿no? El PSOE en ese caso, ¿no? Y estaba muy politizada, y la medicina no puede estar politizada. Yo que he viajado tanto por el extranjero y he visitado tantos hospitales importantes en Estados Unidos, en Inglaterra, y allí la medicina, hombre, tiene que haber unos dirigentes políticos que manden en la cuestión, pero no tiene nada que ver con los médicos ni con los... Pero aquí estábamos muy manipulados o muy dirigidos o muy controlados por los políticos, ¿no? Porque ellos parecían que eran lo importante y no los que trabajaban al pie de obra. Pero bueno, eso es otra historia. En el año, hablabas de medicina pública versus privada, y en el año 2005, justo cuando habías dado todo lo mejor de ti a la sanidad pública cordobesa y podías vivir de la renta, diste un paso decisivo, que fue irte a Benalmádena, a dirigir el Hospital Sanix y además montar allí el Instituto del Corazón, de la mano de Rafael Gómez. Y en fin, háblanos de esta experiencia que a muchos les sorprendió. Mira, es fácil contarlo, y yo recuerdo en aquella época, 2005, que me enteré que se abría ese hospital allí, que iba a ser un hospital muy moderno, con, como decimos siempre, entre comillas, las máquinas, aunque las máquinas no son importantes, pero son más los hombres, ¿no? Iban a ser de los más modernos, como si fue. Y entonces me hizo una oferta a Rafael, y yo tenía una ilusión en la cabeza también, como la del trasplante, que era organizar un instituto del corazón. Y entonces fui con la ilusión de ir allí y entonces organizar un instituto del corazón, que así fue, en donde fichamos cardiólogos, hemodinamistas. Carmen, que era mi secretaria entonces, ahora es mi mujer, era la gerente del Instituto del Corazón, y aquello fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que muy productiva. O sea, hacíamos una sesión a las 8 de la mañana todos los días, todos los médicos de una clínica privada, ¿no? Como era aquello, ¿no? Y aquello también ahí recibí palos de la administración, porque lo primero que hice fue ir a ver a María Jesús Montero a su despacho y decirle, mira, me han hecho esto, me voy a... De hecho, ella la invitamos a la inauguración y vino, ¿no? Y bueno, yo fui y le dije, mira, esta oferta, yo voy a pedir una excedencia a la universidad.
Y entonces me fui para allá muy ilusionado y allí pues pasamos unos meses y unos años maravillosos, porque era lo que yo iba buscando, era el modelo de hospital como en América, como la Fundación Mayo, como la Cleveland Clinic, donde se va a las 8 de la mañana y no hay hora de salida. De hecho, vivíamos al lado del hospital y más de un paciente debe la vida a que estábamos al lado, porque salíamos corriendo y estábamos en el hospital en 5 minutos, ¿no? Y entonces con ese modelo es lo que yo soñaba, y ahí la verdad es que había un grupo de profesionales que nos reunimos muy buenos y se fichaban, tuvimos la libertad de fichar a los mejores de Málaga, de Pamplona me traje yo un hemodinamista, o sea que fuimos haciendo sin ninguna cortapisa entonces por Rafael Gómez. Éramos los que decíamos, mira, vamos a esta máquina, que esto, lo otro, radioterapia, lo otro, las máquinas más modernas, un TAP multicorte que era el primero que se implantaba en Andalucía. Y entonces ese modelo, claro, funcionó inmediatamente, porque allí aterrizaban, sabes que en la Costa del Sol hay muchos extranjeros, y entonces había concretamente al lado del hospital, en Mijas, en una colonia finlandesa de 40.000 personas que tienen sus colegios finlandeses y todas esas cosas, y estos también tomaron el hospital como referencia. De hecho, tuvimos que contratar a secretarias bilingües finlandesas, una de las cuales terminó casado luego con el hemodinamista que venía de Pamplona. Es una historia larga y íntima, pero bueno, no la voy a contar. Y entonces, quiero decir con esto que después de Gibraltar, también íbamos a ver a Gibraltar y a los directivos para que los enfermos de Gibraltar, que los mandaban a Londres, no tuvieran que mandarlos a Londres, opera del corazón, y los viajeros que venían en los cruceros también. O sea, que el Hospital Sani hizo así como la espuma, en un trabajo serio, donde todos los profesionales entrábamos a las 8 y salíamos como a las 6 o las 7 de la tarde, no había horas. Y entonces fue un modelo. Y como te decía al principio, eso nos sentó muy bien en las áreas oficiales. De hecho, todavía hay gente que me dice, ¿cómo se te ocurrió dejar la seguridad social e irte? Y cuando tengo que contar esto, porque mira, yo iba con otra idea, hacer un hospital al modo que yo había visto del extranjero y que tenía ilusión de hacer ese hospital. Y entonces, pero no creas que me han guardado a lo largo del tiempo. Yo te iba a preguntar si te mereció la pena quemar las naves, porque luego bueno, a la vuelta... yo no quemé ninguna nave, boté una nave nueva. Sí, pero a la vuelta no te recibieron. No, pero yo tenía una excedencia, yo me volví a mi servicio. 3 años después, ¿no? 3 años después, no fui muy bien recibido por el gerente y compañía, y eso que tenía el gerente entonces, un sobrino suyo, se había formado conmigo y me lo había llevado yo a Sani también, porque es de Málaga, y entonces aquello fue un poco, no sé, y fue una etapa, un reencuentro difícil, porque ya estaban nombrados un jefe de servicio, no por oposición, sino que le habían nombrado gerente, y fue un reencuentro difícil, ¿no? Y yo, pues bueno, a la vista de eso, pues yo la verdad que entonces, eso era el 2008, o sea, yo tenía entonces, pues ya 60 y tantos años. Y entonces, dándole vuelta, pensé, digo, mira, pues yo me voy a incorporar a mi cátedra y dejo la asistencia con dolor de mi corazón, porque no encontré un clima de aceptación en la gente que yo mismo había formado, todos eran discípulos míos. Y entonces, bueno, pero eso es normal, ¿no? Que cuando tú vuelves a un sitio eso les pasa a los eméritos, los catedrales. El que fue a Sevilla perdió su silla, ¿no? En este caso. El que fue a Sevilla. Sí, pero no perdí mi silla era aquí, yo la había ganado por oposición y de hecho la tenía. O sea, pero cosas tan nimias como decirle yo al gerente entonces, bueno, lo conocéis, doctor Aranda, que era hermano de un nefrólogo también, que era el padre de mi discípulo, entonces le comenté yo, mira, es que yo, cuando el primer día que volví, ¿dónde está un despacho que yo pueda poner mis libros? Porque me habían quitado todo, el despacho, la cosa. Y entonces, bueno, Carmen volvió a trabajar al Reina Sofía, pero no ya como secretaria, que había estado 30 años trabajando de secretaria y había sido el alma del servicio, ¿no? Y entonces no tenía ni despacho, entonces
Total, que analizando eso, pasando los días, pues yo lo decidí, digo, yo no voy lamiéndole a nadie ni nada, no es porque yo sea orgulloso, que no lo soy, sino porque no me sentía cómodo, me sentía incómodo en aquello que era mi servicio, que ya había formado todo y que ya había perdido, como tú dices, había ido a Sevilla y había perdido la silla. Pero bueno, no la había perdido porque mi plaza de jefe de servicio y de catedrático la tenía vigente, yo tenía una excedencia nada más. Y total, que me decidí irme y dedicarme solo a la enseñanza y yo operaba por las tardes en Cruz Roja y entonces hasta que ya me jubilé definitivamente en la universidad con 82 años, me prolongaron 2 años más porque entonces la gente se tenía que jubilar con 65, pero los que estábamos en la universidad pues jubilaban hasta los 70, a mí me aguantaron hasta los 82 y ya me jubilé y ahí terminó esa historia. ¿Alguna vez te has definido como un hombre inconformista, León, totalmente, hasta cierto punto insatisfecho, siempre en busca de paz interior y a ser posible también de felicidad, un poquito de felicidad, ¿no? Ahora que citas la jubilación, fue en 1914, ¿no?, cuando te jubilaste. ¿Cómo te has aplacado o sigues siendo igual de inconformista? No me aplacado, cada uno es como es hasta que se muere, ¿no? Entonces, hombre, no tengo el ritmo que tenía porque realmente no es posible, ¿no?, tenerlo, pues seguir con la medicina privada, vamos, en el hospital de la Cruz Roja entonces, y seguir con muchas otras cosas, porque yo no paro siempre de hacer cosas, de mentales, de reuniones, de publicaciones. De hecho, ahora voy a sacar un libro, eso, ahora lo hablamos si quieres, y que es todos los escritos que yo he hecho, no médicos, del año 87 hasta la actualidad y las efemérides más importantes, ¿no? Y entonces yo no, aunque me jubilé, y a mucha gente la jubilación le es traumática, a mí no, yo tenía muchas aficiones, jugaba al golf, tenía muy buenos amigos, tenía una tertulia desde hacía 30 años con Antonio Povedano, y hicimos cosas. Veo a Paco Solano allí al final también, que me pidió una vez una colaboración por unos cuadernillos sobre Córdoba, que salió en el diario Córdoba, y yo escribí un cuadernillo de aquellos Córdoba en mi corazón, que era lo que yo sentía sobre Córdoba. O sea que a mí no me aburrí, no me daba tiempo a aburrirme, tenía muchas cosas que hacer y las sigo teniendo todavía. Vamos a retrotraernos a unos pocos años atrás. Vamos a hablar de la infancia. De la infancia, todo esto, de cómo te recuerdas de niño y de joven y de todo esto. Tu infancia que transcurrió, como había dicho el director, en Cádiz. A Cádiz llegaste con 5 años, si quieres hablamos un poco de eso, de tus padres. Naciste en Nules, una localidad en Castellón. Bueno, si quieres contar todo eso. No, pregunta. No, bueno, eso, contar. Bueno, efectivamente, como tú dices, mis padres eran de Linares y mi padre tocó sufrir mucho en la guerra, entre otras cosas se le murieron 3 hijos y quedamos yo no había nacido todavía. Quedó mi hermano el mayor, Eduardo, que luego moriría en Córdoba, y yo, que era el más pequeño. Yo me llevaba con mi hermano 10 años, o sea que más que tener un hermano mayor, tenía casi un padre más severo que el verdadero, que mi padre jamás me ponía la mano encima. Y entonces llegamos a una etapa muy dura, porque se acaba de ser la explosión de Cádiz, ¿no? Y en el año 47. Y también coincidió en esa época, en ese año y en ese mes, la muerte de Manolete, que yo recuerdo con 5 años en Nules. Ahora contaré por qué fuimos a Nules. Entonces mi padre era muy aficionado a los toros y era de Linares, claro. Entonces la explosión de Cádiz y los Manoletes, yo con 5 años me recuerdo que como lo tenía grabado, ¿no? Y entonces mi padre trabajaba en regiones devastadas, que no sé si lo conocéis, los más viejos del lugar si lo conocerán, que era una dirección general de la vivienda, que no existía todavía el Ministerio de Vivienda, que se ocupaba de reconstruir las regiones devastadas, ¿no?, por la guerra y por ejemplo aquí en Córdoba, por la parte de Villanueva, eso trabajaron mucho. Y de hecho mi padre
ocurrió esto, yo nací en el 42 en Nules, en Castellón, y a la edad de 5 años mi padre, yo con mi hermano mayor, que tenía que ir a Castellón en bicicleta a hacer el bachiller, y yo, que tenía 5 años, pues pidió el traslado a Cádiz, ¿eh? Y en Cádiz pues, fue el jefe de la Dirección Comarcal de Regiones Devastadas para reconstruir por la explosión de Cádiz, ¿no? A Nules fue también por el desastre del frente del Ebro, que había quedado el pueblo destruido. Y yo recuerdo muy bien, me acuerdo todavía, con 5 años llegar a Cádiz, una tarde en el tren, casi de noche, y ver los barcos. Yo la primera vez que veía barcos en mi vida, bueno, tampoco era tan larga, tenía 5 años, pero lo recuerdo, esa imagen la tengo grabada en mi pupila. Y entonces fuimos a vivir al barrio de San Severiano, donde había sido la explosión, que solo había quedado una casa en pie, que era una escuela, y en esa escuela habilitada donde vivimos allí 3 años, hasta el año 50, que se inauguró el primer bloque de viviendas en el barrio de San Severiano, que mi padre había contribuido, lógicamente, a llevar a cabo, ¿no? Y entonces nos mudamos al piso donde hasta que lo hemos tenido hasta que se murió mi madre, en la barriada de San Severiano, que eso también es una etapa muy importante de mi vida, la transcurrida en el barrio de San Severiano, ¿no? Porque era un barrio al lado de los astilleros, un barrio obrero, y yo tenía muchos amigos pequeños, y mi vida transcurrió allí y en el mar, y marijando, y por eso ahí viene el relato de Pleamar, ¿no? Yo estaba en contacto directo con la bahía gaditana porque no íbamos al otro lado, íbamos a mariscar, a pescar, pero te estoy hablando con 7 y 8 años, ¿no? Nos hacíamos nuestras cañas y entonces, claro, había un clima de libertad que se podía permitir porque no había, los niños podían estar todo el día solos, solo íbamos a casa para comer y para dormir, pero todo el demás, el resto estábamos en esto, ¿no? Cádiz te dejó tanta huella que siempre dices que tienes el corazón partido, ¿no? Sí, lo dije una vez jocosamente, que como de Alejandro Sanz, ¿no? Esa canción, ¿no? Tengo el corazón partido. Y yo muchas veces lo digo porque cuando me hicieron hijo adoptivo aquí en Córdoba, Rosa Aguilar, vamos, estaba de alcaldesa, y a los 3 o 4 meses, en diciembre, aquí fue en octubre por San Rafael, y a los 3 meses en diciembre fue en Cádiz, ¿no? Y yo contaba de broma, además me hicieron hijo adoptivo en compañía de Chano Lobato, que le hicieron hijo predilecto. Yo soy de Chano Lobato, era un íntimo amigo. Y tuvo mucha gracia, como decía Chano Lobato, era encantador, ¿no? Y entonces, como te decía, un día hablando así jocosamente, digo, yo tengo el corazón partido, porque tengo el ventrículo izquierdo, que lleva la sangre roja, lo tengo en Córdoba, con la alcaldesa, que, hombre, yo era amigo de Rosa y sigo siéndolo. Y el derecho lo tengo con Teófila Martínez, el corazón derecho, que es la sangre azul. Así, por eso decía que tengo... Y es verdad, es una realidad. Yo cuando me hablan de Cádiz o de Córdoba, pues hablo de los dos con el mismo cariño, porque es que aquí llevo 42 años y entonces yo aquí me han dado todo. Los cordobeses me han querido mucho y me han dado todo. Y Cádiz es Cádiz. Cádiz, ¿qué quiere que te diga? Yo cuando voy a Cádiz se me abre la entraña, como decía aquel, ¿no? Y fue precisamente Cádiz la que hizo que tu vocación tirara para la medicina, ¿no? Por pura casualidad, pero así fue, ¿no? Fue casualidad, ahora te cuento la historia. Yo estuve en la escuela pública, allí en la barriada de España, que estaba muy cerca de San Severiano, y con 6 años yo iba al colegio andando a una escuela unitaria de niños y niñas, con un maestro que uno recuerda a los maestros antiguos, no digo antiguos por despreciar a los actuales, sino porque eran maestros. Don Emilio Corbacho, que era un maestro que estaba él al frente de la escuela, y entonces yo te iba a contar y se me ha ido la olla. Lo de que acabaste en la Facultad de Medicina. Eso. Y entonces yo estudié en la escuela y pasé al instituto Columela de Cádiz, que estaba al lado de la iglesia de San Agustín, un instituto que tenía unos catedráticos que estaban muy buenos porque habían sido depurados, muchos de ellos después de la guerra, y los mandaron a Cádiz como castigo, pero eran unas personas con una mente abierta y buenos profesores.
y todavía me acuerdo de sus nombres, de don Vicente Cascanda, don Emilio Corbacho, Corbacho era mi maestro, don Miguel Martínez del Cerro, que era un poeta de Cádiz muy famoso, y bueno, teníamos unos maestros, unos profesores muy buenos. Y yo cuando empecé quinto, me matriculé por libre en la escuela de magisterio. Hice ingreso, que me preparó mi maestro, don Emilio Corbacho, me preparó para hacer el ingreso. Hice el ingreso en magisterio. Y a la vez que quinto, sexto y preu, hice primero, segundo y tercero de magisterio y me hice maestro a la vez. Mi hermano era maestro y ejerció de maestro, pero entonces un maestro ganaba poquísimo. Mi hermano tuvo que meterse en Hispano Olivetti para poder sobrevivir de representante. Y entonces, cuando yo terminé magisterio, que lo terminé, no llegué a ejercer nunca ni a hacer oposición. Estuve supliendo a mi hermano en Chiclana, porque mi hermano entonces estaba de maestro en Chiclana, y fui a suplirlo porque él tuvo que hacer las prácticas de milicia y lo fui a suplir a Chiclana al colegio, pero esa es mi experiencia como maestro, ¿no? Y luego, como decías tú, en Cádiz, ¿yo qué quería, qué podía hacer? Yo quería estudiar, evidentemente, en una facultad de hacer una carrera superior. En Cádiz solo existía medicina, no podías nada más que hacer medicina. Mi padre no tenía ningún recurso para mandarme fuera, porque el hombre vivía con un sueldo de funcionario que no llegaba para mucho. Yo tenía una beca, toda el bachiller tuve becas. Incluso hay una anécdota muy curiosa, que había un arquitecto, don Francisco Hernández Rubio, que era un arquitecto muy bueno y que era el director de Regiones Devastadas en Cádiz, que mi tía era costurera, iba a coser a su casa. Y él me quería a mí mucho, porque don Francisco me llamaba Manolito. Y le pregunta a mi padre, ¿y Manolito qué va a hacer? Y dice, pues no lo sabe, porque tenía beca y ahora quiere hacer medicina y claro, no tiene beca y no, pues, yo ya me veía de maestro, como es lógico, tampoco era ninguna. Y entonces don Francisco, no me pude matricular en medicina porque mi padre no tenía 3.000 pesetas que darle la matrícula, ¿eh? No como ahora que mis nietos, uno está en Alemania y el otro. Entonces, cuando yo empecé medicina, entonces llegué tarde, llegué un mes después que los demás, ¿no? Y todavía recuerdo cuando me senté en el pupitre de la clase. ¿No has dicho que te lo pagó el...? Sí, me lo pagó, me dio las 3.000 pesetas y yo le dije que ya si me daban la beca, me dieron la beca luego y fui a darle las 3.000 pesetas y ya, claro, el don Francisco no quiso, ¿no? Y entonces yo me incorporé, como te digo, a la facultad ya cuando he empezado el curso, ¿no? Y aquello era un poco, y me acuerdo que el primer día, Manolo Casal se acordará del profesor Rovira, el catedrático de anatomía, y que era muy simpático, y era muy dicharachero. Tenía un sobrino estudiando con nosotros también en medicina. Y entonces otra vez se me ha ido Rovira. Entonces me preguntó, porque él preguntó al final de la clase, y me preguntaba, a ver, usted mismo, diga usted, y yo me quedé así pasmado, porque era el primer día de clase, yo no había oído nada de anatomía, ni de nada, y entonces el hombre, creo que en la ficha me puso un 0, ¿no? Y aquello me espoleó como los picadores a los toros, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, aquello pasó una anécdota y yo, claro, empecé a estudiar. Yo he estudiado siempre, no muchas horas, yo estudiaba 3 o 4 horas diarias, pero todos los días, ¿no? Y entonces me dio él matrícula de honor y otro en la carrera igual, ¿no? Y entonces fue una anécdota curiosa porque en vez de venirme abajo me fui arriba, ¿no? Y luego la especialidad en cirugía cardiovascular también fue por azar. También fue fortuito, porque como yo lo he contado mucho a mis alumnos y a gente que me pregunta, porque vienen muchos alumnos, me escriben, vienen a casa y me preguntan a la hora de elegir el MIR, qué van a hacer. Y entonces yo entré en medicina porque nada más que eso se podía hacer en Cádiz, pero fui adquiriendo, no es que yo fuera vocacionalmente para ser médico, yo en mi familia no tenía ningún médico,
Y entonces, bueno, era porque lo único que podía hacer, a la vez me gustaba y me apasionó posteriormente en cuanto empecé a meterme en materia, ¿no? Yo estuve interno, de alumno interno del Hospital de Mora y hacía guardia y estaba allí, y el mundo de la medicina ya me captó para siempre, ¿no? Y entonces fui un médico de vocación tardía, como algunos curas, médico de vocación tardía, pero entusiasta, ¿no? Y entonces, cuando terminé la carrera, allí en Cádiz, pues me quiso contratar. En Cádiz hay un hospital que es privado, pero que está concertado con la Seguridad Social, que es San Rafael, y el director me quiso contratar para trabajar cuando terminara. Y me llamó a su despacho, yo fui a su despacho, y le digo, mira, le agradezco mucho que me dé una salida, porque entonces la salida era muy difícil. En aquella época no, nada más que podía ser interno y residente. Y yo recuerdo que el año en que yo me presenté era el primer año que se hacía la especialidad en La Paz y en Puerta de Hierro. Convocaban 15 plazas para toda España, cuando ahora se convocan 4.000 o 6.000. Y entonces este hombre me quiso contratar. Y yo le dije, le doy las gracias porque yo es que me quiero ir no irme de Cádiz, yo quiero hacer una especialidad, quiero hacer cirugía. Yo no sabía, no pensaba en el corazón. Quiero hacer cirugía al modo que yo he visto. Después he visto los hospitales americanos como internos y residentes. Entonces efectivamente coincidió con que se abrió el programa de internos y residentes con el doctor Rojo, que venía de Colombia, y fue el que dirigió todos los programas internos y residentes, y me convocaron a Madrid. No era un examen MIR como es ahora, sino que te convocaban yo solicité Puerta de Hierro. Y entonces allí me sentaron con el director, con Segovia Arana, con varios, y me preguntaron que por qué quería hacer, que por qué había ido allí. Y yo le dije la verdad, que yo quería hacer un entrenamiento en un hospital como se hacía en el extranjero, ¿no? Y entonces a Figuera posiblemente estaban buscando, porque estaba recién empezada la cirugía del corazón en Puerta de Hierro, buscando a alguien que le ayudara, y me ofreció que me metiera en cirugía torácica y cardiovascular. Allí era torácica y cardiovascular, pulmón y corazón. Y entonces me ficharon de interno, pero como yo tenía la experiencia de Cádiz, que ya había estado de interno y de médico también ayudándole a don Felipe de la Cruz Caro, me dijo, y me admitieron de interno 2. Entonces habría interno 1, interno 2 y residente, ¿no? Interno 1 pasaba por medicina, anatomía patológica, y interno 2 pasaba ya si ibas a hacer cirugía por la cirugía, y después residente 1, residente 2 y residente 3. Y entonces así me metieron en la cirugía del corazón, y ahí empezó otra etapa, también si cabe más ilusionante, que bueno, yo viví los primeros casos de la cirugía del corazón en España en Puerta de Hierro. Entonces el primero se había hecho en la Clínica de la Concepción, y en Puerta de Hierro cuando yo llegué pues llevaban apenas 15 o 20 casos, ¿no? Entonces la cirugía del corazón era un cataclismo, los enfermos eran muy complicados, algunos salían muy mal de esto y otros no salían, claro. Así que viví desde sus principios toda la cirugía del corazón. Y desde entonces hasta ahora, una carrera llena de éxito, pero supongo que también habrá habido malos momentos, ¿no? Cuando Claro. se ha quedado algún paciente por el camino. Por supuesto, se pasa muy mal, y eso, yo no sé si en la sala ahora mismo aquí algún cirujano, pero cuando a uno se le queda un enfermo en la mesa o después, la mesa es más anecdótica, ¿no? Se sufre mucho, yo he sufrido mucho, y eso lo sabe Carmen. Cuando allá aquí en Córdoba operaba, porque después yo fui a La Paz a dedicarme un año a los niños, y a mí me apasionaba la cirugía cardíaca en los niños, y cuando vine a Córdoba, pues claro, lo primero que monté fue la cirugía cardíaca en recién nacido, eso. Y Carmen sabe que cuando a mí se me moría un niño, pues tienen que morir algunos, y tiene el ley de vida. Yo llegaba a mi despacho con una ojera que menos mal que me consolaban ahí en el despacho las dos secretarias, Carmen y otra que teníamos. Y entonces, pero se pasa muy mal, no porque porque siempre en la cabeza te queda, habré hecho algo mal, habré esto, siempre, porque siempre se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Como decía un famoso cirujano, Lille Hay, decía, siempre se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Y entonces, cuando es una gran responsabilidad, y además que te quita el sueño. Cuando tenía una operación importante, ese día operaba niños recién nacidos, con padres muy jóvenes,
y era una responsabilidad tremenda. En general, el 80% o el 90% de aquella época salían bien, pero bueno, cuando no salían es lo que a mí me impactaba, ¿no? O sea que con eso te contesto que se pasa muy mal, se pasa muy mal. Iba a contar otra anécdota que se me viene a la cabeza, no como un compañero mío, que por supuesto no voy a ni a citar el nombre ni a dar ninguna pista, que cuando operaba y algún paciente no le iba bien, no podía, nosotros decíamos no podía salir de la bomba de circular porque no lo aguantaba el corazón. Entonces se salía al pasillo, se quitaba los guantes y decía, Manolo, este enfermo se ha empeñado en morirse. O sea que ese evidentemente no sufría mucho. Qué horror. Supongo que muchos de los que estamos aquí esta tarde nos preguntamos una cosa, que es ¿qué siente uno cuando tiene un corazón en la mano? Sí, efectivamente me lo han preguntado muchas veces, es una pregunta muy típica en entrevistas, en esto. Pues se siente mucha responsabilidad, yo por lo menos, mucha responsabilidad, porque sabes que ese paciente pues se está jugando, si es para un trasplante concretamente, es que ha llegado al final al trasplante en una carrera de obstáculos, ¿no? Primero de tratamiento, segundo que haya un donante, tercero se someten a unos tratamientos inmunosupresores muy complicados, y entonces eso lo sabe muy bien Pepe Peña, que nos acompañaba en aquellos días de los primeros trasplantes. Y entonces realmente se siente mucha responsabilidad en lo que yo sentía, porque lo que tienes entre las manos es una cosa, y no es que yo dudara de mí mismo, de decir, bueno, es que yo... No, eso nunca, sentido de culpabilidad, de no hacer las cosas bien, nunca lo he tenido, pero siempre, como te decía antes, siempre uno piensa que podía haber hecho mejor las cosas, ¿no? Y eso lo piensa a posteriori, pero ya no tiene remedio. Vamos a hablar antes de marcharnos de la faceta humanista, que es mucho menos conocida de ti, pero que lleva muchos libros escritos, aparte por supuesto de la bibliografía científica. Tengo aquí algunas chuletitas, entre otros muchos, Figao, El flamenco y las artes plásticas, Povedano, tu gran amigo, Retrato en tres tonos, El vino y la cultura, El corazón, simbolismo y realidad, muy curioso, y este del que hablabas al principio, de que pleamar textos y efemérides, que creo que vendrá a ser como una especie de testamento emocional de todo. Pues sí, en cierta manera, en la introducción del libro lo digo, ¿no? Es como un testamento emocional y sentimental en cierta manera, porque hay escritos que yo los tenía recogidos en mi ordenador y estaban ahí, estaban archivados, yo he tenido siempre un buen archivo de todas las cosas, de conferencias, de todo, y entonces estos textos, algunos han visto la luz, nunca en revistas importantes, nada, sino han visto la luz a lo mejor en alguna colaboración con alguna revista, por ejemplo, había una aquí en la Universidad de Derecho y Opinión, y ahí saqué yo algún artículo sobre la eutanasia, y entonces esos escritos están ahí dormidos en mi ordenador y en mi memoria, y entonces dándole vuelta a las cosas, cuando terminé el libro A Corazón Abierto, que fue el último que publiqué este año, que estamos a primero de año, y entonces, bueno, dándole vuelta a las cosas, pues digo, bien, ¿por qué no hago esto y tal? Porque era una manera de reencontrarme con mi historia, ¿no? En este caso a través de los escritos, y entonces decidí recolectar los textos que tenía y que había, como te digo, muchos no conocidos y no habían sido publicados, y luego efemérides, que es otra parte en el mismo libro, la segunda parte, donde en la efemérides relato aquellos hechos como hijo adoptivo, como medalla, como el Premio Nacional de Cirugía Pedro Virgili, que me dieron en la Real Academia en Cádiz. Efemérides de ese tipo también las recolecto porque para mí es, como tú dices, un testamento vital, en cierta manera, ¿no? Y entonces en la introducción que hago del libro, ¿no? Comento que yo creo que con esto ya se va a terminar mi etapa de escribir hasta que me surja otro bolo. Entonces yo comento en la introducción que a mis 77 años digo, me siento un hombre feliz,
Primero, porque estoy casado con Carmen, que me dio la felicidad después que mi mujer Rosa muriera aquí en Córdoba, que era querida por todos. Y segundo, porque como dice Saramago, estoy en paz y concordia conmigo mismo y con los que me rodean, hoy vosotros y otros muchos, ¿no? Y eso yo lo siento profundamente así, y por eso considero un hombre feliz. Que no es poco teniendo en cuenta lo que antes decíamos de que siempre has aspirado a esa felicidad. Sí, siempre he sido, es verdad que es una cosa recurrente, siempre en conversaciones, en tertulias que tenemos nosotros, que hemos tenido tantos años con Povedano y ahora seguimos teniéndola. La felicidad era un tema recurrente, o sea, porque iba siempre en busca de la felicidad, sentirte feliz, es una sensación, un sentido que en muchas épocas de mi vida no he tenido, porque no me ha dejado mis neuras ni mi pensamiento, ¿no? Y entonces ahora, con 8 nietos, con mi mujer Carmen y con mis 3 hijos que son maravillosos, pues yo me siento feliz. Pues yo creo que es una forma feliz de acabar la entrevista. No sé si somos todos felices. No sé si tenemos tiempo para coloquio, no sé. Muy bien. No sé si... Sí, se abre el coloquio si hay alguna pregunta que realizar.